Bien, hermanos, vamos a poner esto por aquí. Bien, pues un miércoles más, estamos de estudio, voy a cerrar la puerta para no interrumpir. Bien, vamos a comenzar y vamos a orar al Señor, vamos a presentar este estudio delante de Él y vamos a pedirle a Jenny que nos dirija en oración para que el Señor esté en este tiempo. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, gracias te damos por haber permitido estar aquí hoy. Te pedimos que por favor permitas a las personas que han llegado llegar sin contratiempo. Permite que este culto sea de tu honor y podamos aprender y alabarte y estar agradecidos de estar aquí hoy en tu casa. Dirige al pastor y dirígenos a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, vamos a buscar allí lo que la lectura le corresponde para hoy, que es en Juan 10. Y vamos a buscar los versículos del 27 hasta el 33. Juan 10. Y vamos a leer alternadamente puestos en pie. Desde el 27 al 33. Bien, comenzamos. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les soy fiel y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras como este no sabe a nadie, por cuál de ellas me apedreáis. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Y antes de comenzar el estudio vamos a hacer un par de anuncios. Bueno, lo primero es que estamos aquí ahora en esta sección de nuestra iglesia, en esta parte porque los niños están ensayando su programa, van a ensayarlo aquí en la plataforma y entonces así se le hace mucho más fácil para ellos para poder avanzar en este tiempo. Y bueno, hablando del tiempo de la cantata de los niños, recordemos que el próximo domingo a las 11:30 tendremos la cantata de los niños. Así que usted ore por este evento que seguramente va a ser de bendición para muchos. Y también, como siempre decimos, asista, no se quede en casa y por supuesto también invite. Todavía tenemos tiempo para invitar. Recuerden que tenemos tiempo hasta el último momento. Así que mientras antes lo pueda hacer, pues mucho mejor. Pero ore, asista e invite también para este evento que seguramente va a ser de gran bendición. El próximo día 26, que va a ser el último culto del año, tendremos en la noche el servicio a la luz de las velas. Así que es un evento también que hace 2 años que no hacemos aquí en nuestra iglesia. Así que espero también que usted asista a este evento y también que invite y que ore por el mismo. Y bueno, pues recuerden también los demás cultos de la semana. El viernes a las 8 que tenemos el culto de oración online, o sea, por internet, el culto de oración allí en Facebook. Así que recuerden no perderse tampoco este culto que es de tanta importancia, porque allí también presentamos a los enfermos delante de nuestro Señor y allí oramos por las necesidades de nuestra iglesia y allí oramos por muchas otras cosas y anuncios también importantes que vamos a hacer. Así que recuerden, viernes a las 8 el culto de oración. El domingo a las 10:30 de la mañana que tenemos la escuela bíblica dominical, donde también aprendemos de la palabra de Dios y donde también los maestros se preparan
¿Para qué? Para llevarle a usted la palabra de Dios desmenuzada, para llevarle la explicación de la palabra de Dios también a usted. Así que recuerde, 10:30 de la mañana también tendremos, y como siempre, la escuela dominical. En el día de hoy, bueno, llevé a Ismael, algunos de ustedes lo saben, a Ismael a urgencias allí, pues tenía un dolor tremendo, con muchas náuseas y todo eso, y lo llevé, pero al final le hicieron un scan y era un cálculo en el riñón, una piedra en el riñón. Así que ya después de haberlo hecho, dijeron que estaba ya en el canal para poder salir, así que bueno, no es tan complicado. De todas maneras, las cosas en los riñones son muy serias. Pero era una apendicitis que también estábamos pensando que podría ser este tipo de enfermedad o de padecimiento, pero gracias a Dios que tampoco fue algo tan grave. Así que esperamos que con los tratamientos y las cosas a partir de ahora se mejore. Ya a mí hace aproximadamente un año que me dio una mañana de domingo, estaba yo preparándome, me levanté con un dolor no muy suave, pero tampoco muy duro, un nivel medio en la espalda, digo, seguramente es una contracción muscular de haber dormido tanto tiempo en una posición. Y me levanté y en la medida que fui desayunando, el dolor era inmenso, era tremendo. Y entonces me tomé una pastillita de ibuprofeno allí y dije, bueno, a ver qué pasa, porque tengo que ir para la iglesia con responsabilidades diferentes, etc. Y el dolor se fue incrementando y cuando terminé de desayunar era tanto el dolor que yo, entonces me dio náuseas también. Y me fui entonces a arrojar. Dicen que ese es el dolor que se parece mucho al de parto. Y entonces intentaba yo allí hacer, pero no hubo manera de que, porque soy muy malo también para. Y bueno, empecé a sudar frío, a sudar, hasta que parece que las pastillas ya estaban haciendo un poco de efecto, se alivió, parece que la piedra también, porque era un cólico nefrítico, la piedra se había movido del lugar donde estaba, y bueno, pude venir para aquí. Sin que nadie se diera ni siquiera cuenta de que. Sí. Y entonces, bueno, yo sé lo que es un cólico nefrítico, yo sé lo que es una piedra en un riñón, pero bueno, nunca más me ha dado nada. De todas maneras, hay que tomar medidas, tomar mucha agua, etcétera, no tomar sodas y todas las cosas que tengan mucho mineral, mucho calcio, etcétera. Así que bueno, mi papá también el lunes fui a buscarlo en la mañana. Allí al hospital le dieron el alta en la tarde, ya está bien dentro de sus cosas porque todavía tiene la sonda puesta, esperando ahora que el médico nos llame para ver cuándo es fecha de operación y si está apto para la operación, así que ya le estaremos informando. ¿Ok? Seguir orando. Y hay que seguir, por supuesto, hay que seguir orando. Muy bien, hermanos, hemos leído una porción de la palabra y yo digo que una de las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos en la Biblia y en nuestro ser, en sentido general como cristianos, la hemos leído hoy. Por eso la importancia de esta parte de Juan. Estamos todavía con el Evangelio de Juan y estamos aquí en el capítulo 10 y los versos del 27 hasta el 33. Hay muchos versículos de la Biblia y yo quiero que ustedes escuchen y pongan mucha atención. Hay muchos versículos de la Biblia que se prestan para una mala interpretación. Una mala interpretación. Han sido versículos incomprendidos y han confundido a muchas personas. Y cuando se trata del tema de la salvación, sabemos que hay dos posturas. Cuando se trata del tema de la salvación, hay en el mundo evangélico, mundialmente, hay dos posturas. Hay muchas opiniones, pero por supuesto una de esas solas posturas es la correcta. Hay muchos que piensan que la salvación se pierde. Usted no ha escuchado eso, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, no, la salvación tú puedes perderla. Sin embargo, esas personas que dicen eso tienen algunos versículos específicos como si fueran lo llevan como bandera, como estandarte. Hay un versículo que está en Gálatas 5 que dice, Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis. Está hablando el apóstol Pablo allí a los Gálatas. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, la gente, muchos de ellos han interpretado que entonces hay personas que pueden caer de la gracia. ¿Qué significa esto? Bueno, que tú antes eras cristiano y que el Señor te había salvado, sin embargo, tuviste un fallo y te fuiste al mundo, etcétera,
y entonces ya caíste de la gracia, ya no eres cristiano. Si viene el Señor, ya tú no vas con el Señor al cielo. Fíjense, esto realmente significa otra cosa. Por eso les decía que hay muchos versículos que se pueden interpretar de una forma, se pueden interpretar de otra. Pero yo quisiera que me leyeran ustedes mismos Gálatas 5 y los primeros 3 versículos, para que ustedes entiendan qué significa realmente este último versículo que hemos leído. Y estamos hablando acerca del tema de la ley y de la gracia. O sea, recuerden que eran dos eras, la era de la ley y cuando vino Cristo, la era de la gracia. Estamos actualmente en la era de la gracia. Sí, Gálatas 5, un hermano que me lee el verso 1, otro hermano que me lee el 2 y otro el verso 3. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. ¿Y alguien me lee el 4? De Cristo os testigasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué nos dice este capítulo, queridos hermanos? ¿Qué está diciendo desde el principio el apóstol Pablo? Está diciendo claramente que nosotros no estamos ya sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿A la esclavitud de Roma? Está en la esclavitud, efectivamente, cuando está hablando de la ley, se está refiriendo evidentemente a la ley. Entonces te está diciendo que ya nosotros no estamos sujetos a la ley. Ya nosotros no podemos hacer ni tampoco cumplir, no necesitamos cumplir con la ley ceremonial específicamente. Recuerden que hay leyes morales, no vamos tampoco ahora, efectivamente, no vamos ahora mismo a desligarnos absolutamente del Antiguo Testamento porque era la ley. No. En el Antiguo Testamento están los preceptos, están los mandamientos, están las leyes de Dios, que son las leyes morales, las cuales tenemos que cumplir al pie de la letra. Entonces, había leyes ceremoniales que sí dejaron, por supuesto, de existir, en cuanto al sacerdocio, en cuanto a los sacrificios, en cuanto a muchas otras cosas que hablan acerca de fiestas o de dedicación o de animales inmundos y muchas cosas más que nos habla la ley. Pero aquí nos está diciendo que ya nosotros no estamos sujetos a la ley, no estamos sujetos a ese yugo de esclavitud, sino que a través de Cristo en este momento, ahora nosotros estamos totalmente y somos totalmente libres. Hermana, puedes sentarse por aquí donde quieras. Sí, somos totalmente libres. Pero ¿qué le está diciendo a los Gálatas? Ustedes se desligaron de Cristo. O ustedes están desligados de Cristo. Por eso dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis. Esto podríamos traducirlo. Bueno, pues si tú intentas justificarte a través de las obras de la ley, no estás en la gracia, no estás en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí básicamente ese texto. O sea, los que se aferran a seguir bajo las obras de la ley no alcanzarán la gracia de Cristo. Entonces, otro de los versículos, por ejemplo, de aquellas personas que creen que la salvación, después de haberla logrado, se pierde, otro de los versículos que tienen es el siguiente, en Hebreos 2, 1 al 3. Hebreos 2, vamos a leerlo, a ver, ustedes me ayudan. Hebreos 2, vamos a leer uno que lee el 1, otro el 2 y otro el 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Exacto, fíjense el verso 3, que es el clave en este caso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, los que piensan que realmente la salvación se pierde, piensan en este versículo y lo hablan de una manera diferente totalmente. Pues esto, en resumen, significa que el descuido de la salvación, ¿qué es lo que va a traer a nuestras vidas? Va a traer consecuencias espirituales negativas, consecuencias negativas para nuestras vidas en esta tierra. Eso es lo que trae el descuido de la salvación.
Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que cuidar la salvación? Otro de los versículos donde nos dice que tenemos que cuidar la salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Entonces, ¿por qué tenemos que cuidarla con temor y temblor? ¿Porque la podemos perder? No. Dice la palabra, no, la palabra de Dios no dice que porque la podamos perder, sino porque es lo más valioso que tenemos nosotros. Por ejemplo, el ejemplo que yo le he puesto muchas veces, si usted, por ejemplo, le regalan un diamante que vale $5 millones, ¿qué usted hace con él? ¿Usted lo descuida? ¿Qué hace usted, Mirta? Si le regalan un diamante de ese valor, ¿qué hace usted? No se lo enseña a Manolo. Entonces, ¿qué hace usted? No vamos a hablar de una cosa tan valiosa, como dicen en España, es como oro que guardamos en paño. Entonces, usted guarda celosamente algo que realmente usted desea y usted quiere y usted ve que tiene valor. Entonces, la salvación es mucho más valiosa que cualquier posesión material que nosotros podamos tener en este mundo. Entonces, ¿cómo es que vamos a descuidar nuestra salvación? Ahora, hay muchas maneras, por supuesto, de descuidar nuestra salvación. La falta de comunión con Dios nos trae como consecuencia precisamente descuidar la salvación. La falta de la lectura bíblica, del estudio de la palabra, de asistir incluso a la iglesia para la comunión con los hermanos, eso es falta también de cuidar nuestra salvación. Realmente los que tratan de justificarse a través de las posturas de que realmente se pierde la salvación con estos versículos van a tener un inconveniente grande, y es que estos versículos son ambiguos. O sea, estos versículos no arrojan una claridad absoluta para su posición, por supuesto, porque los versículos están absolutamente claros, pero de acuerdo a su posición, estos versículos y muchos más no arrojan esa claridad que se necesita para decir que la salvación, porque la Biblia explícitamente en ninguna parte dice que la salvación se pierde. Por el contrario, tendremos que ver muchas otras parábolas que el mismo Jesús, por ejemplo, hizo hablando de la oveja perdida. Él siempre encontró, ¿verdad? Dice que fue y la buscó y la encontró. Habla también acerca de la mina, de la parábola de la mina. Habla también acerca de la parábola del hijo pródigo, que volvió siempre porque era hijo legítimo y así le recibió él también. O sea, hermanos, de esta manera, estos versículos realmente no dicen nada claro acerca de perder la salvación, y por eso es que estos versículos están sujetos entonces, o podrían estar sujetos a una mala interpretación. Ahora, cuando vamos a los versículos que nos corresponden hoy en día, vamos a ver también en estos que enseñan de una manera inconfundible que ninguna oveja verdadera del Señor se va a perder. ¿Por qué digo ninguna oveja verdadera? En primer lugar, tenemos que decir que solamente pensar en la eterna seguridad del creyente es algo glorioso, es un hecho realmente grandioso. Yo decía que cuál es el móvil que está sonando, y es que es la música de ahí de la iglesia. Sí, porque escuché la música, al mismo tiempo vi a Giovanna buscando en la cartera, dije, ¿qué música más bonita tiene el móvil? Bueno, pues, hermanos, el tema de la salvación es un hecho también que nosotros como cristianos tenemos que enfrentarlo, y tenemos también que tiene que decirle que a la hora del culto no lo llamen. Tiene que decirle que a la hora del culto no se llame. Yo sé que No, ese que ya. hay que bloquearlo, hay que bloquearlo. Bueno, vamos a leer el primer versículo, vamos a centrarnos en el primer versículo, que es el 27. Dice allí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjense, los que son verdaderamente ovejas de Dios, dice aquí la palabra de Dios, que oyen la voz de Dios, escuchan la voz de Dios. Ahora, ¿cuándo? Bueno, en primer lugar la escucharon cuando se predicó el Evangelio de Jesucristo. A partir de entonces, la palabra de Dios y la voz de Dios es escuchada en nuestros corazones, en nuestras conciencias. ¿No le pasa a usted que muchas veces usted va a tomar una decisión en la vida y le viene a la mente algunos versículos bíblicos? ¿Le viene a la mente quizás algún himno que habla acerca de algún versículo bíblico importante? Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios, a partir del momento en que nosotros recibimos a Cristo, está constantemente en nuestras conciencias y en nuestras vidas. Y cuando se glorifica y cuando la convertimos en una realidad de nuestras vidas, bueno, mientras más leamos la Biblia,
Pero si nosotros no leemos, si nosotros no tenemos comunión con el Señor, pues es difícil entonces que estos versículos tan importantes lleguen a nuestras vidas para edificarnos. Porque los versículos bíblicos están para aprender doctrina y para la edificación personal también, por supuesto, de cada uno de nosotros y para el acercamiento a Dios. Y nos dice también allí, y yo las conozco. Así dice Jesús. Y yo las conozco. O sea, Jesús conoce a sus ovejas, dice que las conoce por su nombre y ninguna de las ovejas escapa a la atención de Jesús. Hay muchas personas y muchos cristianos que muchas veces se sienten un poco apartados de Dios, en el sentido, dice, bueno, Dios a mí no me oye, no me escucha. Eso no es correcto. Si usted es un verdadero hijo de Dios, Dios te va a escuchar y va a estar atento completamente a ti, porque tú eres una oveja de su rebaño. Usted se imagina a un pastor de ovejas que sea un pastor irresponsable. ¿Usted cree que Jesús puede ser irresponsable con sus ovejas? No. Jamás. Entonces, quienes somos los irresponsables muchas veces, por supuesto, somos nosotros. Entonces, usted sí es importante para Dios. Y dice ahí, yo las conozco. Ahora, ninguna oveja podría perderse por ningún descuido o por ninguna negligencia de nuestro Señor Jesús, porque eso no existe, eso no puede pasar. Y dice también, y me siguen. Esto es importante, ¿por qué? Porque esta es la parte que nos corresponde a nosotros. Dice, y me siguen. O sea, las ovejas de Cristo le siguen primeramente ejerciendo la fe salvadora que Dios ha derramado en nuestros corazones y luego también andando en obediencia, porque de nada sirve que, como decía Pablo y como decía Santiago también, que recuerden que hay hablando acerca de la fe y acerca de las obras, entonces Pablo justifica, por supuesto, la fe por encima de las obras, y es así como debe ser, pero Santiago le da un matiz diferente. Santiago, cuando habla de las obras y cuando habla de la fe, Santiago dice que no puede concebir la fe sin las obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si usted tiene fe, usted tiene que manifestarla de alguna manera. No puede decir, bueno, yo tengo fe, pero me quedo sentado en mi casa y no hago nada. Yo tengo fe, pero cuando en la calle tengo este problema. Yo tengo fe, pero cuando algún hermano o alguna hermanita, etc. No, la fe no solamente es tenerla, sino también, por supuesto, ejercitarla de manera correcta. Y los que dicen que siguen a Cristo es cuando realmente nosotros percibimos que tenemos esa fe y esa obediencia. Ahora, el verso 28 dice, y yo les doy, aquí es donde está la clave desde el principio que hemos hablado. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lean ese versículo, vamos a leerlo todos. Dice el 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que Cristo da vida eterna a sus ovejas. Lo dice claramente. Esto significa que es una vida que por supuesto va a permanecer para siempre. La eternidad tiene dos aristas, y es la muerte eterna y la vida eterna. Pues Jesucristo lo que nos ha dado a nosotros que recibimos esa salvación fue precisamente la vida eterna. Ahora, no es una vida que está condicionada. La vida eterna que nos ha dado Jesús no está condicionada por nuestra conducta. ¿Qué significa esto? ¿Mi conducta determina si yo voy al cielo? ¿Qué es lo que determina? La fe, efectivamente. La conducta son las obras. ¿Cuál es nuestra conducta? La manera que nosotros nos conducimos por este mundo. Por supuesto que tiene que ser de manera santa, de manera piadosa. Tenemos que hacerlo. Pero que nunca nos creamos que porque nosotros hacemos buenas obras y porque nosotros practicamos la dádiva y porque regalamos y porque damos y porque ayudamos, eso no nos va a llevar al cielo a nosotros. Porque entonces estamos como los fariseos, exactamente en las mismas pautas de ellos. Quiere decir que nosotros vamos al cielo, pero a través de la fe en Jesucristo. Ahora, esa vida eterna, esto significa que es una vida, por supuesto, perdurable, una vida para siempre. Y esta vida eterna es una condición de vida, es la vida del mismo Señor Jesús, es la vida que tiene la capacidad de gozar de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón desde este mundo. Desde que nosotros estamos en esta tierra, estamos ya gozando de esa eternidad que el Señor nos ha dado. Por supuesto, estamos todavía en este mundo, en la carne, estamos todavía físicamente aquí, no estamos con el Señor, pero es lo que ha prometido para nosotros, para llevarnos a su hogar celestial. Ahora fíjense, vamos a observar cuidadosamente estas palabras siguientes, donde dice, nunca perecerán.
¿verdad? Dice, y no perecerán jamás. Si alguna oveja del Señor pereciera, entonces el Señor sería culpable de que de no guardar una promesa, y por supuesto que esto no va a ser posible. ¿Usted cree que el Señor pueda quebrantar una promesa? Jamás el Señor quebrantaría una promesa. Y la promesa que tiene la palabra de Dios, la promesa que nos ha hecho Jesucristo, diciendo que ninguna de sus ovejas perecerán jamás, esa promesa jamás será quebrantada. Esa va a ser una promesa que va a permanecer para siempre, porque Cristo es Dios y el mismo Cristo no puede errar. Cristo no puede equivocarse. Él ha prometido en este versículo que ninguna oveja suya pasará jamás al infierno. Ahora fíjense, voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿esto significa que alguna persona puede ser salvada y después de salvada puede vivir como desee, como quiera? Bueno, yo soy salvo, ahora yo voy a vivir como yo quiera. La segunda pregunta, ¿puede ser salvada y luego proseguir con los placeres pecaminosos del mundo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Fíjense, hay algo que Dios pone en el corazón, queridos hermanos, en nuestras conciencias, en nuestras mentes, y es totalmente diferente, y es por lo que nos diferenciamos precisamente también del mundo. ¿Por qué? Porque ya no pensamos como el mundo, ya no estamos en la órbita del mundo, ya no permanecemos en las prácticas insanas del mundo. ¿Y por qué? ¿Porque queremos guardarnos para la salvación? No, porque Dios ha puesto en nuestras vidas, como dice allí, un corazón diferente. Y nosotros cada vez que pecamos nos contristamos. Como mismo contristamos al Espíritu Santo, también nosotros tenemos que contristarnos y entristecernos. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo nos redarguye que lo que estamos haciendo está mal. O sea, si usted comete un pecado y usted no se entristece, y si a usted le da lo mismo, tiene que observar bien su vida realmente, a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a estar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra conciencia, redarguyendo, o sea, convenciéndonos de justicia, de pecado y de juicio, lo dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos mal cada vez que pecamos. Si nosotros ofendemos a alguien, pues lo menos que podemos hacer, lo menos, es ir a pedirle perdón. O a decirle, mira, por favor, perdóname que cometí un error. Y ya. Yo siempre les pongo el ejemplo que en los tiempos en que yo entrenaba a niños en el béisbol y después también a un equipo deportivo de béisbol cristiano que hicimos para ir a evangelizar a diversos lugares. Y entonces recuerdo que muchas veces cometían errores, porque ustedes saben que los que han visto el juego de béisbol se cometen muchos errores y a los niveles de nosotros pues mucho más todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces echamos la culpa a este, echamos la culpa al otro, echamos la culpa a la piedrecita que saltó la pelota y no pude cogerla. Echamos culpa al árbitro. Y entonces yo reuní el equipo y una de las cosas que le dije, miren, yo quisiera que cada uno de ustedes, cada vez que cometiera un error, que cada uno de ustedes se haga responsable de su propio error. Y cuando alguien le acuse a usted que cometió un error, usted va a decir, es verdad que yo fui el que cometí el error. ¿Qué va a pasar cuando usted haga eso? Cuando usted haga eso, esa otra persona se va a avergonzar, se va a sentir mal, porque esa persona, tú cometiste el error. ¿Cuál es la reacción normal del mundo? Bueno, nosotros somos cristianos, no podemos reaccionar de la misma manera que reacciona el mundo. Si esa persona te ofende a ti, dice que vence con el bien el mal, porque ascuas de fuego, dice, amontonarás sobre su cabeza. Entonces, queridos hermanos, es importante conocer estas reglas fundamentales de la vida cristiana. Entonces tenemos que vivirla de esa manera para que realmente nosotros podamos contemplarnos y para que los demás puedan ver a través de nuestro testimonio que somos verdaderos hijos de Dios. La vida cristiana no es una vida light, como decimos siempre nosotros, ¿verdad? No es una vida liviana. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida en correspondencia con los preceptos y mandamientos que el mismo Señor Jesucristo nos ha dado en la palabra de Dios. O sea que el que realmente se siente salvo es porque Dios ha hecho un trabajo y porque Dios ha hecho una transformación en nuestras mentes y corazones. Significa entonces que la valoración que hacemos cuando pensamos en la salvación tiene que ser una valoración profunda y decir, bueno, Señor, es verdad que tú me has salvado. Yo no me he ganado la salvación, porque nosotros no podemos ganarnos la salvación bajo ningún concepto, ni por méritos propios ni ajenos, ni por nuestros padres ni abuelos, ni por los pastores, ni por los líderes,
ni por los amigos, ni por el hijo, ni por los padres, por nadie. La salvación solamente es a través de Jesucristo mediante la fe y mediante creer en Él específicamente, creer en Él, en su muerte, en su resurrección y creer en su sacrificio. Por eso debemos y deseamos también los cristianos vivir una vida cada vez más santa. ¿Qué significa eso? ¿Usted va a ser un santo? ¿Qué significa santo? Porque hay un concepto de santo. ¿Cómo? Apartado, ¿verdad? Dedicado para el trabajo para Dios. Entonces, nosotros, como dice Pablo, la tendencia que tenemos que tener es hacia la perfección. No vamos a ser perfectos en esta vida. Déjame no decirle a ustedes una vez, yo predicando en la ciudad de Avilés, allá en España, que yo pregunté allí a los hermanos, bueno, ¿quién de ustedes es perfecto? Nadie me puede levantar la mano porque no somos perfectos, pero hubo un hombre que me levantó la mano. Y entonces él quería explicarme allí en medio de la predicación porque él decía que era perfecto. Le digo, eso vamos a dejarlo para el final. Cuando se acaba el culto, usted me explica a mí personalmente, porque yo voy a continuar con mi predicación. Y nada, el concepto de él era que Dios nos había hecho perfectos al principio, y como nos hizo perfectos, pues nosotros somos perfectos porque somos creación de Dios. Lo que pasa es que a él se le olvidaba el punto que en el momento de la caída ya comenzó la separación con Dios, ¿verdad? Y entonces cuando comienza la separación con Dios, el mismo caímos entonces de la perfección, del estado de perfección que Él había querido para nosotros. Por supuesto que Dios nos hizo perfectos, pero ya con la caída y con el pecado, pues estamos llenos de errores, estamos llenos de enfermedades, incluso este mundo cada vez está peor. Entonces, yo le expliqué al final esas cosas, y yo no sé si lo entendería o no, pero yo no tenía ánimo, por supuesto, de discutir. Nosotros no podemos hacerlo, nosotros tenemos que, más bien, no discutir la palabra, sino declararla. Así que, y mucho más cuando se encuentran con personas que muchas veces son un poquito, que les gusta quizás poner ahí el dedo en la llaga. Entonces tenemos que ser también un poquito precavidos con esta situación. Ahora, queridos hermanos, la doctrina de la seguridad eterna, la doctrina también que le llaman la perseverancia de los santos, que es la que estamos predicando también y diciendo, estudiando en esta noche, no nos alienta a nosotros a tener una vida descuidada. ¿Qué significa esto? Que porque ya usted sea salvo, va a hacer lo que usted quiera. Pues no, sino que es un motivo para vivir una vida intensamente santa delante de nuestro Dios. Esas afirmaciones de Jesús en este versículo nos dejan absolutamente bien claro este tema de la seguridad en la salvación por tres razones. En primer lugar, y son razones que Él las declara allí. En primer lugar, dice que nos da vida eterna. Nos da vida eterna. En segundo lugar, dice que no perecerán jamás. Y en tercer lugar, dice que nadie las arrebatará de su mano. No podemos ser arrebatados por nadie. Nadie puede arrebatar a un creyente de la mano de Cristo. ¿Usted cree que Satanás puede venir a arrebatarle a Jesús una vida? ¿Verdad? El mismo Señor, que es omnipotente, que su mano misma creó este universo, que nos creó a nosotros. Por supuesto, no hay poder en este mundo que pueda arrebatar una oveja de la mano del Señor. El verso 29 dice, mi Padre que me las dio, vamos a ver el verso 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense, hay aquí una cosa interesante que quiero que usted vea en esta noche. Si usted va a comprar un electrodoméstico allí a Transmart y usted le pone una garantía, ¿verdad? De 3 años, de 2 años, de 5 años, tiene doble garantía, porque entonces le pone la garantía de la tienda y también tiene la garantía de ¿quién? Del fabricante. Tiene doble garantía. En estos días, bueno, ayer me fui a Transmart precisamente porque la lavadora de la casa se estropeó, no lava y tiene 4 años. Para una lavadora, y una lavadora de buena calidad, pues eso no son años para una lavadora. Una lavadora tiene años cuando tiene más de 10, 12, 15 años y hasta 20. Y fui allí preguntando por la garantía de la lavadora. Y nada, la lavadora solamente tenía 1 año de garantía. Y no lo había dado yo tampoco ni extensión de garantía, el fabricante tampoco, la tienda tampoco, tenía 4 años la lavadora y dije, bueno, pues a comprar la lavadora nueva. O de lo contrario, buscar un técnico a ver si la puede revisar, que ayer mismo precisamente la revisó y me dijo que hoy venía a revisarla y a cambiarle no sé cuántas cosas, pero ya ustedes saben cómo
como son de informales, ¿verdad? Pero algo tenemos que hacer. Entonces, cuando usted compra un electrodoméstico o algo, tiene garantía. Y si usted se la compra, pues tendría una doble garantía entonces. Bueno, fíjense en este versículo, fíjense. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. ¿De quién ahora dice? Ahora dice otro, de la mano de mi Padre. Oye, estamos por todos lados, estamos agarrados nosotros. Podría incluso tener este versículo la posibilidad, fíjense, este mismo versículo nos acerca a comprender algo parecido a lo que estamos hablando, pero no solo el creyente está en las manos de Cristo resguardado, sino también que está en las manos de Dios. Y esta es una doble garantía de seguridad que tenemos nosotros los cristianos. Cristo dice que esconde nuestras vidas. Dice que estamos escondidos en Dios. En Colosenses 3, 2 y 3 nos dice, poned la mira, Colosenses 3, 2 y 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Cuando nos dice, ¿habéis muerto a qué? Al pecado. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué tremenda declaración, ¿verdad? Saber que nuestras vidas están escondidas en Cristo, ¿verdad? Con Cristo en Dios. Ahora, el verso 30 de hoy dice, yo y el Padre uno somos. Ahí hace como una especie de impas, pero no significa que se está yendo del contexto. Está hablando de que ellos dos, ¿verdad? El Señor añadió allí una declaración adicional de una igualdad con Dios. Dice, yo y el Padre somos una misma cosa. Y el concepto que está presente aquí, nos imaginamos que haya sido un concepto de un tema más bien de poder. El mismo poder que tiene Dios lo tengo yo. Yo y el Padre uno somos en poder, ¿verdad? Jesús acababa de referirse a ese poder que tenía con sus ovejas y por ello añade esa explicación que su poder es el mismo poder que Dios, el de Dios Padre. Y por supuesto, lo mismo sucede con todos los atributos de Jesucristo, atributos que pertenecen a la deidad. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia? Que Dios es ¿qué? Omnisciente, omnipresente, santo, omnipotente, omnipotente, porque lo puede todo, omnisciente, porque lo sabe todo, omnipresente, porque está en todos los lugares, eterno, ¿verdad? Son atributos que tiene Dios que no tenemos nosotros. Santo es otro de los atributos de Dios que no poseemos nosotros. Sin embargo, Dios posee atributos que nosotros sí tenemos. Él tiene atributos que nosotros también tenemos, como por ejemplo la justicia, el amor, la paz. Son atributos que también tiene Dios que nos brinda y que podemos tener y gozar nosotros, porque nos ha dado. Ahora, además la Biblia habla de otras cosas, del amor también, de la gracia, la misericordia, que también lo tenemos nosotros, y otras características que el mismo Cristo también atribuye. Al mismo Cristo se le atribuyen las mismas características de Dios. Esas características y esos atributos que tiene Dios también pertenecen a Jesucristo. Y aparte de esas afirmaciones específicas acerca de sí mismo, también recordemos que sus discípulos y los apóstoles reconocieron en Jesucristo mismo esas características y esos atributos. O sea, ellos recuerden que se dieron cuenta que Jesús tenía el derecho de perdonar pecados. Es un mismo atributo que poseía Dios. Y claro, los judíos que no creían en Jesús se escandalizaban cada vez que Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Ellos se escandalizaban de esta situación porque se estaba haciendo igual a Dios. El único que tiene capacidad de perdonar pecados es Dios. Sin embargo, los discípulos se daban cuenta acerca de estas cosas también. Tomás también, cuando metió la mano en el costado de Jesús, porque Tomás, recuerden que era el discípulo incrédulo, ¿verdad? El que más dudaba. ¿Y de qué fue una de las frases más importantes de Tomás? Si no viere, si no palpare, si no tocare, no voy a creer hasta que. Y entonces Jesús le dice, ¿qué le dijo Jesús? Los que no vieron y creyeron. Pero antes de eso ya él había tocado su costado, había visto sus manos traspasadas y le dijo una de las frases más tremendas también que hay en la Biblia, referente a la deidad de Cristo. ¿Qué le dijo? Señor mío y Dios mío. O sea, Señor mío y Dios mío. Es la primera vez que se menciona
o sea que se le atribuye a Cristo en el Nuevo Testamento el título de Dios, de la palabra Dios, Señor mío y Dios mío. Y fue cuando dijo, porque me viste, creíste, le dijo Jesús a él, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, Tomás le dijo Dios al Señor. Pablo también llamó a Jesús nuestro gran Dios y Salvador en una de las cartas pastorales en Tito. Le llama a él nuestro gran Dios, al mismo Jesús, y Salvador. Y en Filipenses también nos dice que Jesús existió, dice, en forma de Dios antes de su encarnación. Y, por ejemplo, el escritor de los Hebreos, que a mí me encanta la carta de los Hebreos, es una carta impresionante, la carta de los Hebreos también. En sus 13 capítulos habla del sacerdocio de Jesús y realmente es una carta para disfrutarla, desde el primer versículo hasta el último. Y en la carta de los Hebreos, que no sabemos quién fue quien la escribió, hace referencia a Jesús desde el primer capítulo, donde dice, y en el primer versículo, tu trono, oh Dios, desde el siglo y hasta el siglo. Tu trono, oh Dios, refiriéndose a Jesús. O sea que le estaba diciendo Dios a Jesús. El mismo Juan también, Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Son muchos los ejemplos en la Escritura que enseñan a través de ella la deidad de Jesucristo. Y vamos a ver el verso 31, donde nos dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Fíjense, también hay algo interesante en este versículo. Dice que volvieron a tomar piedras. ¿Qué significa esto? Y anteriormente habían hecho esto también. En varias ocasiones a Jesús intentaron lapidarlo, intentaron matarlo a través del apedreamiento, a través de las piedras. Los judíos no tenían ninguna duda de lo que Jesús estaba diciendo. Ahí en ese momento ellos sí entendieron perfectamente que Jesús estaba igualándose a Dios. Cuando dijo yo y el Padre uno somos, ahí lo entendieron por supuesto perfectamente. Imagínense que ya no hubiesen entendido esto. Y dice que entonces tomaron piedras para arrojarlas. Sabían que estaba declarando la deidad, su propia deidad, de una manera clara, y por esa razón quisieron apedrearle. Y el verso 32 nos dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Pues nuevamente Jesús les recuerda que muchas obras había hecho, muchas cosas buenas. Entonces ellos no tenían absolutamente ningún argumento posible para poder hacer ni cometer este acto de imprudencia, de violencia, este acto vil, este acto cruel. Y les pregunta cuál fue la obra que yo hice para que ustedes se enfurecieran y pudieran tomar esta decisión. Verdaderamente las palabras de Jesús fueron tremendas. Y en otras ocasiones también, cuando quisieron apedrearlo y cuando quisieron tirarlo por un precipicio, ¿qué pasó? Dice que Jesús se fue en medio de ellos, se pasó por medio de ellos y se fue. Pero aquí nos dice el verso 33, que es el último que vamos a ver en esta noche. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para ellos ya era un hecho que le iban a apedrear, ¿verdad? Fíjense que no dice por buena obra no te vamos a apedrear, sino por buena obra te apedreamos, o sea que ya lo vamos a hacer. Los judíos negaron que le quisieran matar por algún milagro de lo que Jesús había hecho. Más bien ellos querían apedrearle porque ellos creían que Jesús había pronunciado una blasfemia en el momento de igualarse con Dios Padre. Ellos en ningún momento admitieron ni iban a admitir que Jesús era el mismo Dios, que Jesús era el Mesías esperado, que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, que es lo que significa. No admitían ellos, pero se daban cuenta mediante sus declaraciones que Él se hacía Dios a sí mismo. Y los judíos, por supuesto, bajo ningún concepto, ellos querían tolerar una cosa semejante. Y, queridos hermanos, siempre decimos, había un plan eterno. Sus ojos, dice la palabra de Dios, estaban totalmente cegados para que no vieran y para que se hubiese podido cumplir con el objetivo. ¿Qué tal si todos hubieran aceptado a Cristo como el verdadero Cristo y no le hubiesen crucificado? Pues no se hubiese cumplido entonces la obra. Quiere decir que todo esto estaba dentro de los planes de Dios.
No es que nosotros queremos decir, mira esos judíos, y le tomamos rabia y le tomamos cólera contra ellos, ira contra todos ellos. No, porque este es el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, esto no es una novela. Cuando digo una novela, yo recuerdo cuando era muchacho que veía un capítulo de novela, que más nunca en la vida vi ninguna otra, porque no me gustaban, y aparte de eso no dejaba ningún mensaje claro, al contrario, llenaba a la gente de ira, de contiendas, de violencias, etc. Yo estoy absolutamente en contra de las novelas, totalmente. Y si usted quiere preguntarme después, hablamos de cerca. Pero las novelas no tienen ninguna enseñanza. ¿Qué hacen las novelas? Pues las novelas te invitan a la ira profunda. Yo recuerdo una vez que en Cuba dieron una novela, y después que se terminó la novela había un personaje tan maligno dentro de la novela, que en uno de los aeropuertos en Cuba se bajó del aeropuerto y allí estaban esperándola para acabar con ella, para pegarle y para hacer. ¿Por qué? Porque se lo tomaron muy en serio. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no es una novela. La palabra de Dios es la santa palabra de Dios, y cada versículo tiene su propósito, y cada porción de la palabra tiene su enseñanza y tiene su doctrina profunda, que tenemos que analizarla, tenemos que buscarla, tenemos que consumirla, ¿verdad? No el consumismo de este mundo, o sea, consumir la palabra de Dios es leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, y por supuesto orar para que el Señor nos dé entendimiento de cada una de estas cosas que quiere para nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios después de todo lo que nosotros sepamos doctrinalmente? ¿Que nos llenemos de orgullo vano? No, es la edificación personal de cada uno de nosotros para poder prepararnos para ir al cielo, para poder prepararnos aquí en la tierra para poder estar con el Señor para siempre. O sea que la doctrina de la palabra de Dios se basa específicamente en estos principios. Es para nuestro propio bienestar, para conocer el corazón de Dios, para conocer los propósitos de Dios y para prepararnos a nosotros también para un encuentro con Él. Que el Señor les bendiga en esta noche. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Pastor, hay personas que están en la iglesia y siempre están ahí, y llega un momento que se van de la iglesia, se vuelven a la vida que llevaban antes. Nosotros dimos un debate de eso en Cuba sobre perder o no la salvación, y entonces yo estaba en un debate y digo, yo pienso, que la persona esa es que nunca fue salva, porque nunca hizo una entrega total de su vida al Señor, y entonces no fue que la perdió, es que nunca la tuvo, es lo que yo le decía, ¿no? Y porque el Señor dice en su palabra, hablando sentado en un banco, uno se la tomaba y el otro se la dejaba. Y entonces dice, bueno, el que se queda es porque tuvo, pero nunca en realidad hizo una decisión verdadera por Cristo. Sí. Y por tanto no es salvo. Claro. Pienso yo. Sí, bueno, sí, porque no solamente es lo que nosotros quizás podemos pensar, sino lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Busquen allí 1 de Juan 5. Deja ver si no me equivoco, perdonen, si 1 de Juan. Vamos a ver, 1 de Juan. No recuerdo exactamente ahora mismo si es 5. Ahora mismo le voy a decir. Sí, ¿cuál versículo es? Ahora mismo le voy a decir. Quiero buscar, ¿vale?, el texto que dice: estaban con nosotros, pero no eran de... Perdona, en 1 de Juan 2, busque el verso 19. ¿Alguien me lo lee, por favor?
19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ese texto explica y ese texto da la respuesta para aquellas personas que están en la iglesia. Incluso hay más. Hay un versículo en los Gálatas que dice que ellos estuvieron participando de las cosas del Espíritu, estuvieron inmiscuidos en las cosas de la iglesia. Dice, entonces ellos no pueden, no pueden hacer Cristo no puede hacer un segundo sacrificio por ellos. Entonces, la palabra de Dios es clara cuando nos dice que estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Hay un dicho que yo hace muchos años escuché en España donde decía que la iglesia está dentro de la iglesia. La iglesia saldrá dentro de los que están en la iglesia, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen por simpatía, o porque se sienten bien con los hermanos, o porque a lo mejor escucharon una palabra bonita, o porque así pueden quizás aprender un poco más desde el punto de vista cultural, o porque quieren aprender más, o que se sienten bien, o que parece que es un ambiente bonito, un ambiente agradable, donde no hay violencia, donde todo lo que se dice es para el bienestar de los, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no han tenido un encuentro verdadero con el Señor. No han tenido una experiencia santa con el Señor por su propia voluntad, porque Dios no es el que hace todas las cosas. Hay un 50 y un 50. O sea, Dios tiene el propósito de que todo el mundo se convierta, pero nosotros somos los que tenemos que dar el siguiente paso. Si no damos el paso de decir, Señor, yo entrego mi vida y mi corazón a ti, y yo me entrego realmente en tus manos, y yo quiero que tú me transformes y que me hagas un hijo tuyo, y yo quiero pedirte perdón y arrepentirme por todos mis pecados. Esa es la base precisamente de la conversión de una persona. Si lo hace de una manera sincera y real, bueno, pues, sin embargo, hay personas que están, como decíamos, cristianos de banco, no como decimos en Cuba, cristianos de banco. Ellos van y se sientan en el banco, escuchan la palabra y se fueron, y su vida sigue exactamente igual que como antes. No prosperan en su vida espiritual. Entonces, claro, hay muchos que se van a sorprender. Dice, pero bueno, si yo iba a la iglesia, pero si yo compartía con los hermanos, pero si yo daba diezmo, pero si yo leía la Biblia, pero si yo oraba. Sí, pero incluso el Señor dice, apartaos de mí, no os conozco. Dice el Señor, hacedores de maldad. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos tantas cosas. Sin embargo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claro, esto no se refiere precisamente a un cristiano verdadero, sino a tantos faranduleros que hay por ahí en el mundo, en la televisión, y en muchas iglesias y en mega iglesias que muchas veces lo que están haciendo espectáculos y shows y etcétera, etcétera, haciendo cosas que realmente no convienen y son cosas doctrinales y no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero esa pregunta de la hermana Gubi es válida y es muy buena. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer también, evidentemente, que la iglesia está dentro de la iglesia, y tenemos que conocer que realmente nuestro compromiso es con el Señor, no con las demás personas. Yo no voy a la iglesia para que la demás gente vea que yo soy cristiano. No, ese no es nuestro estilo de vida y no es lo que debemos nosotros practicar, sino que nuestra experiencia tiene que ser con el Señor. Nuestra experiencia tiene que ser real y tiene que ser con Dios. No puede ser una experiencia superficial, no puede ser una experiencia de banco, ni una experiencia, sino una experiencia profunda en nuestros corazones, y Dios es quien hace el cambio. Y lo más triste del caso es que los cristianos nos damos cuenta quién es quién. A lo mejor al principio no, porque a lo mejor hay muchas personas que nos pueden engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que un hombre sembrare, eso también segará. Pero Dios nos ha dado a nosotros también un espíritu que se llama discernimiento, ¿verdad? Y el discernimiento es aquella posibilidad de tú ver como cristiano quién es verdaderamente o quién podría ser verdaderamente un hijo de Dios. Entonces, pero claro, por supuesto, estas cosas no las decimos porque se trata entonces de juzgar. Entonces tendremos que establecer una seguridad en cuanto a esto. Tenemos que mantener distancias. Pero, exacto, pero bueno, cada cual tendrá su conciencia delante de Dios. El pastor, esto me trae a la mente una experiencia que yo tuve.
que yo trabajé 10 años en una empresa cerca de donde vivía. Me hacía falta los muchachos creciendo y estudiando y hacía falta un poco más de entrada a casa. Y entonces yo vine como 3 veces a los Estados Unidos, pero me tenían que liberar del centro de trabajo. Yo tenía que presentar una carta que me liberaban para el mes que iba a estar fuera. Entonces vino un jefe de personal nuevo. Y cuando yo voy a hablar con él, me dice, bueno, sí, yo trabajo. Sí. Pero pasaban los días, yo iba, me hiciste la carta. No, todavía, oye, acuérdate que yo tengo una fecha aquí, pues así. Y cuando llega una de las veces me dice, Chiqui, ¿desde cuándo tú eres deportista? Porque como era una delegación que venía de Estados Unidos, ¿desde cuándo tú eres deportista? Entonces se lo miré y le dije, que yo sepa, en esta empresa todo el mundo me conoce a mí por cristiana, no por deportista. Y entonces dice, pues no te la voy a dar. Entonces me fui para el director y el director lo llamó y al momento me estaba dando la carta. Cuando yo la cogí en mi mano, yo tenía la carta y dije, ¿sabes lo que pasa? Que yo conozco mis deberes, pero conozco también mis derechos. Y miré el partido. Pero me acuerdo de eso. ¿Y desde cuándo tú eres deportista? Sí, porque son tan ignorantes que cuando dicen delegación piensan que es deportista y que los únicos que pueden viajar son los deportistas. ¿Desde cuándo tú eres deportista? Cuando digo con ironía. Sí, una forma bastante. Sí, señor. También dice la Biblia, por su fruto os conoceréis. Exacto, no puede un árbol malo dar frutos buenos. Exacto. No puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. No puede salir, efectivamente. La Biblia Por tanto, por su fruto lo conoceréis. habla de ovejas disfrazadas de lobos que están dentro de la iglesia. Mire el ejemplo después de la cena de Jesús, ¿quién lo traicionó? Uno de los que estaba ahí que se hacía pasar por oveja, pero por detrás era un lobo rapaz, como la Biblia dice. Claro, también no vamos a generalizar en el sentido de que en todas las iglesias, al mismo tiempo, en todas las partes del mundo existen estas cosas. No, hay gente que son dedicadas y entregadas a Dios. Hay gente que desde que se bautizan, desde que levantan la mano y aceptan a Dios, tú le ves su transformación, su dedicación, y que se toman muy en serio cuando la Biblia dice nueva criatura eres. Tú tienes un trayecto de vida que muchas veces en su vecindario dicen, no puedo creer que sea esa persona. Cuando la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Nueva criatura es. O sea, cambió todo. Dice, os daré un corazón, dice, os cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, como digo allí, no recuerdo si en Ezequiel. Exacto, os daré un corazón de carne. Entonces, a esto se refiere precisamente. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ya eso queda en el olvido. Ahora, aquí todas las cosas son hechas. Además, la vida cristiana es una vida de crecimiento. Exacto. Al principio no se tiene la misma. Exacto. No es lo mismo. No es lo mismo, se está dando a través del Espíritu Santo. Correcto. Entonces, evidentemente, una persona que recién está convertida, tú no puedes pedirle un testimonio de una persona que toda la vida haya pasado su vida en el Evangelio, porque es un tema de crecimiento. Eso es un tema importante, lo que está hablando la hermana Elizabeth y la hermana Ena ahora. ¿Por qué? Porque la vida cristiana precisamente es de pasos. La vida cristiana es una carrera, siempre decimos, de maratón, es una carrera de 100 metros. Como decía Pablo, carrera, decía Guijón. O sea, nosotros estamos luchando con lo externo que hay fuera. Por lo que yo fui haciendo. Entonces, es una carrera lenta, una carrera pero con pasos. Es una carrera también, y es quizás unos pasos escalonados. Entonces, en dependencia de que nosotros si subimos o si nosotros bajamos, hay quien da 2 pasos para atrás y 1 para adelante muchas veces. Y 2 para atrás y 1 para adelante. Y cuando viene a ver, está en la primera planta. Sin embargo, hay cristianos que se esfuerzan y dan 3 pasos hacia adelante. A lo mejor puede bajar 1, o después se esfuerza y da 5. Y es como usted decía que hay cristianos que cuando esos cristianos que son verdaderamente transformados, cuando están luchando, como dice Pablo, pero cuando tienen una caída vienen, pastor, me siento arrepentido, quiero hacer,
o sea, sufren cuando porque nosotros somos débiles ante el pecado y cometemos fallas. Todos cometemos fallas. Y cuando ellos se dan cuenta que han fallado a una decisión que ellos mismos se sienten mal, buscan ayuda del pastor, buscan consejería. Tú ves gente que vive batallando para llegar al final de esa carrera. La vida cristiana no puede ser una vida liviana, tiene que ser una vida de compromiso en el Señor y de sacrificio. El sacrificio no significa que usted va, por ejemplo, a hacerse las uñas sangre, como decimos, sabe lo que quiero decir. Pero es una vida de sacrificar cosas. Tenemos que sacrificar cosas para Dios. Tenemos que hacer sacrificio de nuestras vidas, sacrificio de alabanza. Esto tiene más bien que ver con el tema de la mayordomía de nuestras vidas, de cómo nosotros planificamos nuestras vidas delante de Dios. Yo quisiera estar hablando con ustedes toda la noche, pero tenemos que terminar. Ya llevamos aquí un tiempo de debate y son cosas y son tiempos buenos también. No es que yo esté apurado y yo no quiero apurarlo a ustedes tampoco. Yo quiero que ustedes den su opinión, porque pasamos 24 horas en nuestras casas muchas veces sin hablar. No solamente 24, 48 horas, una semana completa. Y estos momentos son momentos que realmente necesitamos nosotros, cada uno, para fortalecernos en el Señor. Bueno, terminamos. ¿Alguna duda de alguien? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a recoger la ofrenda que me está haciendo señas Mario por allí. Por favor, ¿puede buscar un platillo por allí? Tenemos la gorra de Mario. Allá, mira. Allá. En la iglesia, aquí. Atrás, en el estante que está atrás. Bueno, pobre con ellos con plato en la cocina, pero no eran de eso. O sea, como una iglesia que a mí hubo que sentarme que fui porque mi familia fue ahí y a la hora de se termina el punto que recojan la ofrenda. Un escándalo y con un sombrero que se quitan de la cabeza recogiendo el dinero del Señor. Yo me quedé así, yo digo, no sé esto. ¿Para qué es esto? Cosas, la verdad que Bien, nos ponemos en pie. Después lo contamos, Manuel, déjalo ahí. Vamos a pedirle a nuestra hermana Ena que ella nos despide en oración. Señor, te damos gracias en estos momentos porque estamos en tu casa. Te damos gracias por este banquete espiritual también que hemos tenido en esta noche, sabiendo que somos hijos tuyos y que nadie nos va a arrebatar de tu mano. Te pedimos que seamos hijos dignos de ti, que elimines de nuestra vida todas aquellas cosas que dañan nuestra vida espiritual, que nos ayudes cada día a subir un paso más en la presencia tuya, en el poder tuyo, Señor. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, ayúdanos a todos para cooperar con trabajo, con amor, para llevarles a otro el amor tuyo, Señor. Padre Santo, repentídenos en paz a nuestros hogares, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga.